Doctor Calero, Buenos días, Gonzalo. ¿cómo aprecia usted el valor de la austeridad para estos momentos? Gracias por la invitación. Un gusto estar con el economista Carrera. Mire, yo creo que antes que un valor, este rato es una necesidad. Sí, también. ¿Sí? Más y que... si hablamos desde el punto de vista fiscal, creo que es más imperioso que en el ámbito privado. De todas maneras, yo algún momento pensaba que el conjunto social debería entrar en un proceso de austeridad, porque no solo podría exigirse austeridad al gobierno, al sector público, sino que también podría existir un proceso de austeridad dentro de la sociedad hasta salir de este bache que nos ha generado la crisis económica heredada del gobierno anterior. Este discurso de la austeridad, yo le complementé como que también era la hora del emprendimiento, la austeridad y el emprendimiento. A propósito de el arribo de este joven comunicador, preparado económicamente, dicen, que nos demuestre, ¿no? Preparado económicamente. En sus pláticas con líderes de opinión guayaquileños de toda la cotidianidad de los últimos años, el señor vicepresidente ha demostrado estar cualitativamente preparado para aquello. Pero hay circunstancias en donde debe predominar una especie de consigna. Y en este discurso de Blasco Peñarrera, nuestro ex vicepresidente constitucional de la República y hombre de gran experiencia, nos hablaba precisamente de esto. Este gobierno tiene que ser más austero, nos ha dicho. Este gobierno tiene que ser más técnico, más emprendedor, una especie de herramienta de reactivación económica, de iniciativa de los sectores que hacen la labor titánica en estos tiempos de construir empresas, de organizar empresas, emprendimientos que nos dan mano de obra. Aquí está Blasco Peñarrera para que tenga la gentileza, ex vicepresidente de la República, de afirmarnos en este principio o en este anhelo de generar un cuarto de hora, ahora sí, muy importante, para consolidar la austeridad y con esa base de austeridad construir optimísticamente una economía más activa, más emprendedora. ¿Cómo explicarle esto a la gente? Blasquito, buenos días. Muy buenos días, querido Gonzalo. Encantado de poder contribuir modestamente, pero con todo mi entusiasmo, mi fe, en creación de un ambiente, de una opinión pública que consolide este anhelo general de salvar el país, de reactivar la economía, como usted bien lo dijo, y de, pues, salir de la crisis profunda en la que nos encontramos. ¿Cómo vamos a observar austeridad o necesaria austeridad en este momento de parte de las autoridades en el ejercicio del poder, doctor Peñarrera? Bueno, pues lamentablemente tomando decisiones muy duras, decisiones que pueden crear reacciones negativas en ciertos sectores, en los sectores afectados, que van a ser afectados por esta restricción o reducción del gasto público, del funcionamiento, en el funcionamiento del Estado. No queda más que reducir este aparataje gigantesco que fue creado por el famoso señor Correa y en alguna medida por sus inmediatos sucesores. De manera que
Esa es la tarea, y es una tarea difícil, pero absolutamente ineludible. No podemos seguir enfrentando una deuda gigantesca y una carencia de fondos, digamos, para acciones, para emprendimientos y tareas absolutamente indispensables como son las que se requiere en este momento. Usted va a escuchar la reflexión de un economista y un administrador de finanzas públicas, como nos ha demostrado ser Jaime Carrera. El señor economista está aquí en nuestro estudio, doctor Peña Herrera, conjuntamente con el doctor Luis Calero. Y entre los dos nos van a hacer notar que este momento, el gesto que debe comprometer a todos los que van a gerenciar el nuevo momento económico, tanto en la empresa privada como en la empresa pública, son dos valores que ha predicado usted en su entrevista para la televisión. Usted dice, hay que observar austeridad. Estamos observando austeridad cuando creemos que el endeudamiento del país es una política pública, solamente con endeudándonos, agrandando el volumen de la deuda. Incluso ahora con alguien que criticaba en el Ministerio de Finanzas, ahora se menciona como emprendimiento histórico este nuevo endeudamiento a una tasa muy comprensiva de parte de los chinos. Pero ¿a qué más se comprometerían? Dicen que no han comprometido al petróleo ecuatoriano. Sin embargo, Jaime tiene estas precisiones respecto a su discurso, doctor Peña Herrera, y el doctor Calero también. Así es que triangulemos este pensamiento muy sólido de su parte. Buenos días a la audiencia. Gracias a la invitación, Gonzalo. Un gusto estar con el doctor Calero. Y para el doctor Blasco Peña Herrera, un abrazo fuerte, un saludo muy, muy, muy sentido, porque le tengo muchas consideraciones al doctor Peña Herrera. Gonzalo, si el Ecuador en este momento contrata un crédito contrató con Goldman Sachs un crédito de $500 millones con garantía de $1.250 millones en bonos. Si contrató un crédito a Credit Suisse por $500 millones con garantía de $1.250 millones de bonos. Si tuvo que colocar en enero $3.000 millones, si le pidió plata al FLAR, si hizo otras preventas petroleras por $695 millones, porque otro crédito a Credit Suisse por $100 millones, créditos a otros bancos, créditos a multilaterales. Bueno, solo ese detalle de todos estos créditos le lleva a reflexionar al país que no puede continuar en esta dirección, que lo que dice el doctor Peña Herrera de la austeridad estricta en el sector público y en toda la sociedad es un imperativo, como decía el doctor Calero, esto es una necesidad social del país. Es decir, no tiene otra opción el Estado que ser absolutamente riguroso en el gasto público y reducirlo. Y no solo el Estado, Gonzalo, todos los que dependen del Estado tienen que tener claro que no se puede mantener ese gasto público. Tienen que entender burócratas, tienen que entender fuerzas armadas, policía, los gobiernos seccionales, todos los que reclaman salud, educación, las universidades. El Ecuador no puede seguir gastando al ritmo que ha venido gastando y endeudándose al ritmo que se ha venido endeudando. Mire usted el reciente crédito chino de $900 millones. Ese crédito se pagará en 2024. Y en 2024 ya vencen bonos por 2.000 millones de deudas anteriores. Es decir, en 2024 hay que pagar $2.900 millones. ¿De dónde? ¿De dónde? El crédito de Credit Suisse de 500 millones que se paga en 2023. Además, en 2023 hay que pagar $1.000 millones de otros bonos, más lo que haya que cubrir el déficit, más las amortizaciones. Bueno, si el país no reflexiona alrededor de esto, Gonzalo, lo único que va a hacer es acumular más distorsiones para una crisis que va a ser mucho más costosa. Hay que desarmar el andamiaje burocrático. Este mismo instante le pregunto
a Luis Calero y le pregunto como consecuencia al doctor Blasco Peña Herrera, me anticipo en pedirle también una opinión al respecto. El andamiaje burocrático no lo quiere destruir, digamos, hay un comprometimiento de vitalidad del partido de gobierno y entonces no quiere que Correa le acuse de que el actual presidente mandó sacando como solían decir nuestros abuelos, a todo burócrata que pertenezca al partido de gobierno, y no solamente al partido de gobierno, sino que se ampare en el presupuesto nacional, en el gasto corriente, en el gasto exagerado, en la presencia de pipones en estamentos públicos y hasta en estamentos privados que viven del sector público. Eso es una combinación que logró construir el expresidente Correa. Veamos cómo ha observado este fenómeno el doctor Calero y luego vamos al consejero de este momento, Blasco Peña Herrera Padilla. Mire, Gonzalo, primero un saludo para el doctor Blasco Peña Herrera. Yo creo que el tema del tamaño de la burocracia, el manejo administrativo del Estado va de la mano con un término que se llama eficiencia. Entonces, si nosotros coordinamos eficiencia con austeridad, y creo que para ser eficiente hay que ser austero, entonces el emprendimiento, el cometimiento de un plan de eficiencia en el sector público necesariamente va a implicar reducción de personal, va a significar la eliminación de tramitología innecesaria. Y ello necesariamente también conllevará como efecto, ¿no es cierto?, menores costos en las transacciones del Estado, del sector público, del sector privado. Y todo ello con un norte, con un horizonte de austeridad. Pero, Gonzalo, yo creo que hay que ser muy reales y me parece que objetivos en el análisis. Este gobierno está por completar 2 años en el ejercicio de sus funciones y le restan solo 2 más. Y en estricto sentido, ya cuando lleguemos al siguiente año, al tercer año, le toca a uno preelectoral, donde los asuntos van diluyéndose. Entonces, ¿qué es lo que realmente debería pretenderse? Y me anticipo en decirle y sugerir, mire, el nuevo vicepresidente de la República, respecto del cual han existido, creo que casi de manera unánime, adhesiones, o por lo menos no han existido fuertes expresiones de rechazo, creo que podría explotar ese elemento a su favor y a favor del gobierno, doctor, para tratar de propiciar un acuerdo nacional, por ejemplo, para la eficiencia. Y desde el marco de esto, entonces vayan estableciéndose subtemas o módulos, ¿no es cierto?, que abarquen distintos asuntos del quehacer nacional. Porque lo otro es que la estructura del Estado está dada, los ministros, cada ministerio, cada secretaría de Estado tiene sus competencias, tiene sus atribuciones, y no es cuestión de estarle buscando al vicepresidente, ahora, ¿qué le daremos? ¿Qué funciones le daremos? Y cada quien plantea una, otra. Entonces, me parece que uno de los elementos fundamentales que él podría ser un vertebrador, porque si tiene, inclusive, como se ha demostrado, apoyo del sector político, porque eso es indispensable, el apoyo de los sectores políticos, porque esos sectores políticos mañana van a pretender dirigir el Estado ecuatoriano, van a pretender ser gobierno. El señor Nebot, el señor Lazo, quien quiera, van a pretender eso. Entonces, la oportunidad para que desde este momento pudieran sentarse bases sólidas para proyectar un Ecuador austero. El señor vicepresidente tiene este momento, ¿qué obligaciones prioritarias? El elegido, el electo hace contadas horas, doctor Peña Herrera. Bueno, en primer lugar quisiera expresar mi absoluta coincidencia con las expresiones tan acertadas que acabo de escucharle al doctor. Bueno. El doctor Calero. Al doctor Calero, y sí. Y Jaime también, Jaime Carrera. Desde luego que sí, así es. Yo diría que este momento el vicepresidente no tiene funciones propias, lo que tiene es obligaciones a futuro o el de expectativa de sustituir al presidente y nada más. Pero el presidente debe asignarle tareas,
porque él está lamentablemente limitado en cierto sentido para actuar con plenitud en las funciones que le competen, y debe recurrir al vicepresidente para que realice básicamente la tarea de reestructurar la administración pública, buscar aquello que acaba de decir el doctor Calero, la eficacia o la eficiencia, que en definitiva es al mismo tiempo austeridad, o conduce a la austeridad. Esto es fundamental. Tenemos una serie de instituciones, una serie de secretarías, inclusive de ministerios, que no tienen sentido, y que no tienen, o a lo menos en una época de crisis, no son imperativamente necesarias. Se tiene que reducir. Desgraciadamente, tenemos que crear una desocupación considerable, pero no hay otra alternativa, no hay otra salida. Reducir ese tamaño, buscar la eficacia, la eficiencia del manejo administrativo y consolidar la relación con los sectores civiles privados, con las empresas que a la vez también tienen que buscar la austeridad en su gasto y en el gasto que conlleva el funcionamiento de la economía. El recaudo del dinero robado también podría ser otro manantial. Por supuesto, y eso sería además con consecuencias éticas o morales importantísimas. ¿Por qué el presidente Moreno regresa a ver a otro lado cuando se le insiste sobre este particular? Porque es una tarea muy difícil y porque es una tarea que implica responsabilidades personales, pero responsabilidades que él tiene que asumir, porque para eso está. Y el vicepresidente Sonnenholzner debe apagar este comienzo de crisis política por estos eventos a través de dar una especie de exhorto completo a la administración pública para que observe austeridad y emprendimiento, que es lo que yo he calificado al tenor de su discurso, doctor Peña Herrera. Así es, efectivamente, y no solamente exhortar o crear ese ambiente de solidaridad, sino emprender ya tareas específicas, a planteamientos concretos que conduzcan a esto. ¿Qué le sugiere usted, maestro Peña Herrera? ¿Qué le sugiere usted? Nada más que lo que acabo de decir, porque no tengo una... Pero, ¿para qué le ve adecuado a Otto? Yo le veo como una persona que entiende, que conoce, que está claramente informado sobre la realidad que acabamos de describir, porque alguien directamente relacionado con el sector privado sabe que el enredo administrativo, la burocratitis es evidentemente la tarea fundamental. La ventaja de la juventud, decía usted, hay que aprovecharla en el vicepresidente. Así es, sí, sin duda alguna, al tiempo que suplir la falta de experiencia con una entrega plena, total de aptitudes y de facultades y yo diría que de fe en la tarea. Una acción para codirigir el Estado, el gobierno, se requiere en este momento una confluencia de juventud y también del compromiso que tiene el señor presidente de la República, Moreno. Así es, sin duda alguna. Esa es el horizonte, esa es la estrategia, la tarea. Muchas gracias, doctor Peña Herrera. Mil y mil gracias, querido Gonzalo, y a los distinguidos saludos en casa, doctor. Panel. Muchas gracias. Blasco Peña Herrera Padilla, en Cadena Democracia. A ver, Delfín. Esto decía en cambio mi compadre León Roldós, ex vicepresidente de la República. El principio me parece procedente, tiene que haber calidad en el gasto. Este gobierno todavía no logra ese objetivo frente a un presupuesto dispendioso del gobierno de Correa. Entonces tiene que haber calidad de gasto, tiene que haber un recorte de los gastos corrientes del presupuesto del Estado.
sin afectar a educación y salud ni a los servicios básicos del Ecuador. Algunos, por ejemplo, la multiplicación de empleados, me ha asustado al ver que hay un número impresionante de empleados en la vicepresidencia. Si la vicepresidencia ella apoya al presidente de la República, sobran empleados ahí, que los reasigna donde corresponde, y si hay que separarlo, hay que separarlo a lo que corresponde separar. Pero no puede haber una vicepresidencia con una multitud de empleados. Eso no es absurdo. A ver, yo creo que hay que relacionarse con el mundo exterior, pero privilegiando los intereses nacionales. Yo he visto unas declaraciones muy optimistas del presidente Moreno. Quisiera ver ya los contratos una vez que llegue al Ecuador, porque eso es fundamental. Es decir, yo estoy de acuerdo que hay que manejarse en las relaciones internacionales. El tema es siempre la calidad del gasto y la calidad de la inversión. La gestión cumplida por el señor presidente Moreno en la República de China ha llevado una cantidad de compañeros comunicadores, ha llevado una buena cantidad de representantes de los medios productivos, de los medios de comunicación más o menos importantes de nuestro país. Y le ha llevado al mismísimo ministro de Economía que predicaba antes que no era conveniente la escuela del endeudamiento, sin saber hacia dónde podrían confluir esos soportes, que necesitamos dinero para emprender en algo, pero ¿quién va a controlar, digamos, la fluidez de eso hacia destinos productivos y que generen empleo? ¿Usted cómo haría el papel o cómo gestaría un papel de diseño de esas preocupaciones que deba tener o de esa organicidad que deba comandar el vicepresidente recientemente electo? El vicepresidente Gonzalo tiene que liderar el manejo económico e integrar todas las áreas del manejo económico en un plan que sea coherente, que sea creíble. Y solo el tema fiscal y la austeridad estricta es una parte de los problemas que existen. Tiene que haber un plan económico coherente que enfrente, por ejemplo, aumentar las reservas del Banco Central que están en un estado crítico, absolutamente crítico. Enfrentar lo que significa mejorar la productividad del país. La productividad del Ecuador es del 30% de la productividad de Estados Unidos. Enfrentar un ambiente adecuado para la inversión que sea amigable de manera integral. Enfrentar el tema de aumentar las exportaciones no petroleras, que apenas están creciendo el 5%. Y en general un plan, Gonzalo, que sea armónico y que cambie totalmente, de manera radical, las expectativas del Ecuador y de los agentes económicos hacia afuera. Vea usted que ayer se anuncia el préstamo de China de 900 millones más otros créditos que llegan a 1.000 millones. Y ayer Moody's baja la calificación de la deuda de bonos basura, que es B, a un poco más de basura. Le pasa de estable a negativo. Y el mejor juez de la política económica de los gobiernos son los mercados. ¿Cómo perciben los mercados a un país? Y eso es lo que hay que cambiar en el Ecuador. Y no hay otra manera de cambiarlo con un manejo integral de la economía, que enfrente el tema fiscal, las reservas, la liquidez de la economía, la solidez de la dolarización. Y le vuelvo a repetir esto, la solidez de la dolarización. Unas 10 veces tenemos que repetir aquello, ¿no? Y hay que repetir lo que, si la dolarización es el ADN de la estabilidad económica, parte de ese ADN es el equilibrio de las cuentas públicas, la solidez del sistema financiero, ¿no? La capacidad del Ecuador para traer dólares a través de exportar más y de atraer inversión extranjera. Es decir, si uno mira todo este detalle que le acabo de mencionar, se va a dar cuenta del país de que hay mucho por hacer y que hay mucho por integrar. Y esa integración, como lo dijo el doctor Calero, esa integración, esa vertebración de todas las
los ámbitos de la economía, debería liderarla el vicepresidente, porque es la economía la que ha estado a un lado y no se ha integrado a los cambios políticos, a la institucionalidad política que el Ecuador ha emprendido y que todavía en la cual hay mucho por hacer. Entonces, la integración de la institucionalidad política con la económica y con el cambio de la visión, Gonzalo, de los políticos y la sociedad sobre la economía. Estamos volviendo a lo mismo, Gonzalo, de antes. Si uno mira las mismas ¿Qué prácticas... fue lo mismo de antes en prácticas? Demandas al Estado. Ya. Gobiernos seccionales, más dinero para el Estado. Así es. Educación, más dinero para el Estado. Así es. Salud, más dinero que demandan del Estado. Burocracia, aumentos de sueldos del Estado. Trabajadores, revisiones de sueldos por encima de lo que el Estado necesita. Políticos que demandan para sus intereses lo mismo que han demandado. Eso es volver antes. al pasado, ¿no? El diseño de la proforma, por ejemplo, se intenta hacerlo de esa manera. La proforma es el fiel reflejo de esas actitudes. Entonces, si uno mira con objetividad, la sociedad y sus diferentes élites representativas no han cambiado sus conductas. Y me temo, Gonzalo, que muchos de estos sectores no perciben los problemas que existen en el país, no tienen real conciencia de la crisis económica, de la crisis fiscal, y siguen como que no pasara nada, ¿no? Siguen con sus mismas actitudes, y eso es lo que hay que cambiar. De allí que es imperativo realmente un acuerdo nacional, que todos los sectores, todas las élites, todos los demandantes depongan sus actitudes y entiendan que el Ecuador tiene que hacer profundas reformas en el tema fiscal, en su economía, en el sector externo, en productividad, en competitividad, porque si no lo hacen, Gonzalo, si seguimos postergando las decisiones, tratando de sobrevivir, algún momento, no sé cuándo, esto va a estallar en una crisis que va a ser muy costosa para todos. En el escenario reflexivo de una cuenca tan hermosa, donde le gusta habitar a Juan Cubi, este analista y escritor va a tener la bondad de mencionarnos cuáles deberían ser los objetivos, o debieron ser los objetivos del viaje presidencial a la China, para que no prediquemos asuntos que después no resultan. La cuantificación, por ejemplo, de el convenio, lo creemos porque fue convalidado por el resto de concurrentes a esta gira, 900 millones, pero se pensaba pedir 2.000, 3.000 millones. Pero el presidente destaca, Juan, que es sin vinculación o propósito de pago con petróleo, y estamos con un experto en esa materia, el doctor Luis Calero, que ha visto muchos disfraces de esta naturaleza. Ahora, ¿cómo distingues vos, Juanito, el tema de cómo se concretaron estos acuerdos de financiamiento que les da en llamar el mismísimo ministro de Economía y el señor presidente Moreno como históricos, dicen los dos? A ver, Gonzalo, respecto de tu primera pregunta, yo señalaría que obviamente si la decisión del gobierno es seguirse endeudando para cubrir el hueco fiscal, tendrá que buscar plata debajo de las piedras. Y obviamente va a China porque hay unos antecedentes de compromisos financieros que supongo yo facilitarán alcanzar esos préstamos con un efecto ocurrido, al menos en una parte de lo que aspiraban a conseguir. El problema central es que se sigue solventando los problemas de la economía nacional a través del endeudamiento, no tomando medidas internas como por ejemplo buscar que aquellos sectores que más poseen o que durante 10 años se enriquecieron contribuyan pues desde una perspectiva tributaria con los fondos que necesita el Estado para solventar sus necesidades. Traigan la plata que tienen en el exterior, fundamentalmente. Y que paguen impuesto a la renta, pues es lo que venimos planteando hace mucho tiempo. Pero fuera de este problema, a mí me preocupa fundamentalmente el esquema de relacionamiento con China. No creo que sea únicamente un viaje para conseguir un crédito.
hablan ya de inversiones gigantescas, pero sobre todo yo recojo una declaración que hizo el ministro Campana, y que la venía haciendo, formulando desde hace algunos meses, de que se está buscando un acuerdo comercial con China. Es más, el día de ayer escuché que hablaban de un acuerdo parcial. En los acuerdos comerciales o tratados ¿Es lo de que libre vos llamas comercio, entreguismo comercial? sí, en los tratados de libre comercio, mi estimado Gonzalo, no existen acuerdos parciales. Hay un formato de tratados que usualmente se aplican a nivel universal con pequeñas modificaciones. Si están buscando un acuerdo comercial con China y eventualmente con los Estados Unidos, como ya lo anticipó el gobierno, el marco de referencia, el marco jurídico y conceptual de referencia es el tratado anterior con la Unión Europea. Eso es lo que va a delimitar los posibles acuerdos que tengamos con China, con una enorme diferencia. China es la primera potencia comercial del planeta. China tiene una serie de observaciones respecto de sus prácticas de inversiones en el exterior. Y a mí me parece que el país estaría arriesgando muchísimo de su propia economía interna al firmar un tratado de libre comercio con China. ¿Qué te quedó de los capos del comercio obra escrita por John Cajas Guijarro? ¿Los chinos quieres atribuirles o quiere Cajas atribuirle el predominio de organizarse y convertirse en capos del comercio mundial? A ver, ya son, pero el libro de John Cajas Guijarro lo que analiza es la estructura interna en el país de aquellos grupos monopólicos que controlan el comercio externo, tanto importaciones como exportaciones. Y según su estudio, resulta que hay pocos grupos que prácticamente manejan el comercio exterior con todas las regiones del planeta. Estamos hablando de Europa, Estados Unidos, Asia, China, ALADI, es decir, la Asociación Latinoamericana de Integración. Lo cual, ¿qué es lo que nos plantea Gonzalo? Es que en estos procesos, en estas negociaciones de los tratados de libre comercio, hay una presión fundamental de grupos concretos que están vinculados a la pesca, al atún, al banano, a las flores, e industria farmacéutica, que son los que presionan y exigen estas modalidades de acuerdos comerciales, porque obviamente hay un tremendo beneficio en estos acuerdos, mientras que la pequeña economía, la economía marginal del país, no solamente queda al margen de estos acuerdos, sino que asume las consecuencias. Caso concreto, el conflicto de los lecheros tiene directa relación con el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea por el tema de la exportación de derivados lácteos, que usualmente son productos de exceso, ¿sí? Son productos sobrantes en las economías productivas europeas que los trasladan a nuestros países a precios irrisorios que afectan al productor nacional. Perdona que te pregunte de esta manera, ¿cuál es la punta del iceberg del entreguismo comercial potencial que tú estarías criticando con respecto a la intervención de China? El Tratado de Libre Comercio que firmó el gobierno anterior, el expresidente Correa, con Europa. Esa es la punta del iceberg. Porque en estas lógicas, Gonzalo, necesitas firmar un primer tratado de libre comercio para luego firmar en fila, en rosario, todos los demás tratados de libre comercio. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Pero eso no es bueno, doctor Calero? Bien, yo creo que depende de la perspectiva o del ente con el que se mire. Existen posiciones muy radicales en el sentido, y así lo mantuvo el expresidente Correa, en el sentido de que no debía el Ecuador firmar tratados de libre comercio, aunque terminó suscribiéndolo con la Unión Europea. Sí, hay otros sectores... Y hacían cola para firmarlo. Y hay otros sectores que son abiertamente partidarios de la celebración de tratados de libre comercio. Mire, yo lo que quisiera poner es en contexto el tema relacionado con la dolarización. Tenga la bondad. Creo que la única manera posible de que ingresen dólares al país es vía exportaciones. No hay más. No hay otra. No hay. O sea, nosotros ventajosamente no tenemos la máquina para imprimir dólares. Y la única posibilidad es vía exportaciones. Exportaciones a quiénes y de qué manera es el cómo y el qué que hay que discutir. Si no es a través de tratados de libre comercio, ¿cómo sería? En un mundo globalizado, ¿de qué manera, si no sería a través de tratados de libre comercio, podría darse este mecanismo? Entonces yo estoy dentro de un esquema que está rigiendo y que no se ve, por lo menos en el mediano plazo, la posibilidad de que pueda ser modificado el esquema monetario nuestro.
Entonces, si esa es una realidad con la que hay que vivir, hay que afrontarla y hay que afrontarla de manera pragmática. Otra cosa diferente son los términos en los que deban negociarse este tipo de tratados, independientemente del nombre que quisiera dárseles, independientemente del nombre. Pero en definitiva son mecanismos jurídicos internacionales que permiten la exportación y la importación de productos, transacciones entre dos países. Y entonces yo creo que ese es el marco en el que hay que discutir este tema. ¿Vamos o no vamos? ¿Continuamos o no continuamos con un esquema de celebración de tratados de libre comercio? No somos ilusos ni ingenuos en creer que el Departamento del Tesoro de la Unión Americana, de los Estados Unidos de Norteamérica, van a tener la bondad de indicarnos dónde está el dinero robado de toda la etapa correísta. Porque si eso fuera cierto, si eso fuera a convertirse o podría convertirse en una realidad, estaríamos salvados. Ahí está toda nuestra plata. Pero nadie se ha comedido, por lo menos de broma, en irle a decir al Departamento del Tesoro de la Unión Americana, ahí nomás en el centro de Washington, que yo conozco sus edificaciones, ahí está, en la computadora de ese departamento, está toda la economía del mundo y están todos los sitios donde han ido a depositar. Este esfuerzo por una búsqueda de nuestro dinero no le ha dado resultado a ningún gobierno, don Jaime Carrera. ¿Qué usted podría precisar por ser también un estudioso de estos fenómenos? Tenga la bondad, Jaime. Sí, Gonzalo, eso de recuperar el dinero de la corrupción. El dinero robado de la corrupción. Es una tarea muy compleja, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela han detectado miles de millones de dólares afuera y lo han comprobado. Pero recaudar esos dineros es una tarea muy, 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 muy compleja. Eso no quiere decir que los estados y en el caso del Ecuador persista de manera recurrente a tratar de recuperar. Eso es algo que debe hacerse en el país. Pero lo que no está bien, Gonzalo, y eso lo tengo que decir, es, hay mucha gente que dice, no hay que reducir el gasto y que financien el gasto recuperándolo de la corrupción. No tiene sentido. No tiene sentido. Ni es mi propósito. No, pero digo, eso se dice en el país. Y lamentablemente he escuchado a determinados sectores, ¿cómo van a reducir el gasto? Que recuperen lo de la corrupción. Digamos que recuperamos 1.000 millones de este año y el gasto sigue igual. Entonces cada año van a tener que recuperar 1.000 millones de corrupción para financiar el gasto. No, el tema del Ecuador es que hay que reducir el gasto público, mirar de otra manera la economía, encontrar los acuerdos necesarios sobre determinadas líneas básicas del país. Y esas son orden fiscal, exportar más, atraer inversiones, competitividad, productividad. Bueno, el Ecuador tiene que sobre la mesa poner determinadas líneas, Gonzalo, para ponerse de acuerdo. La inversión a ver, Gonzalo, el Ecuador este rato está estancado y va a seguir estancado en su economía hasta el año 2021, qué sé yo, 2022. Y para crecer... Está inmóvil, dice Está inmóvil, porque crecer 1%... No puede ni andar para adelante ni andar para atrás. Incluso retrocede, porque si crece 1% y la población crece 1,5%, retrocede, ¿no? Entonces, el Ecuador, Gonzalo, necesita crecer a tasas de por lo menos del 5% anual durante muchos años, si quiere realmente progresar y reducir la pobreza. Para eso, Gonzalo, se necesita tasas de inversión de por lo menos del 30% del PIB. Y en el sector privado, tasas de inversión de al menos del 25%. Este rato no llega ni al 20%. Y no hay milagros en un país. Un país crece con inversión. No hay otra forma. Y en el caso del Ecuador... Y el que viene haciendo con China, que Juan Cubi nos va a ponderar, Gonzalo, necesita de algunas certidumbres. A ver, lo que se hace con China en este momento es contratar un crédito.
Le oí al ministro Campana decir que bajamos a China para que China invierta en el Ecuador, no le preste. Pero le ha enseñado que diga que están más de 17.000 millones. Y es lo que debe hacer el Ecuador, es decir, atraer inversión extranjera, no préstamos, inversión con riesgo del inversor. Eso dice el presidente Moreno, que ha conseguido 17.000 millones. Eso le enseña Campana. A ver, en el tema de la inversión, Gonzalo, en la inversión total, la formación bruta de capital del país, está en alrededor del 24% del PIB. 24.000 millones de dólares. Claro. 24.000. De esos uno se resta alrededor de unos 7% del PIB, unos 7.000 millones de dólares, que es la inversión pública. Entonces, inversión total menos inversión pública es la inversión privada. El total de la inversión privada que mantiene el país desde el año anterior, desde hace algunos años, es de alrededor de 17.000 millones de dólares. Aquí no hay ninguna inversión adicional de 17.000 millones de dólares del sector privado. Eso no es así, Gonzalo. La inversión extranjera directa en el primer semestre de este año son 520 millones de dólares. No es más. La inversión extranjera directa. Y el resto de inversión privada es la inversión normal que existe. No estamos muy pesimistas. No, esas son las cifras oficiales del Banco Central del primer semestre. Pero están hablando de gigantescas inversiones. A ver, allí lo que el gobierno ha dicho y muchas veces ha presentado una cartera general de posibles inversiones. 25.000 millones, 30.000 millones de dólares. Pero la realidad, Gonzalo, es que el total de la inversión del país son alrededor de 25.000 millones de dólares. Una parte de esa, unos 7.000 millones, son inversiones públicas y el resto son inversiones privadas. Y con ese tipo de inversión, el Ecuador está estancado. Este rato está estancado en su crecimiento. Juan Cubí, ¿hay implicaciones geopolíticas con estos préstamos de China, este acercamiento bastante interesante, por ponerlo ahí y dejarle con puntos suspensivos? ¿Qué te parece a ti esta fusión con los chinos? Juanito, ya se me ha ido, era muy importante, pero él dice más o menos, el país necesita de mínimas certidumbres sobre lo que se estaría negociando con China. Las gigantescas inversiones de las que habló el presidente Moreno insinúan un escenario de dependencia mayor y más vulnerable. ¿Qué daremos a cambio? Ingenuo sería obviar las implicaciones geopolíticas, por eso yo le preguntaba qué acarrean estas decisiones. La confrontación mundial entre China, Rusia y los Estados Unidos de últimos días se está calentando peligrosamente, en eso tiene Cubí toda la razón. La intervención en Venezuela es solamente la punta del ovillo del conflicto estratégico. Cuando Correa entregó el país a los chinos, yo advertí, dice Cubí, sobre la amenaza que se cernía sobre nuestra joya geopolítica, las Islas Galápagos. Híjoles, la amenaza sigue latente. Peor aún si para negociar un TLC con China tendremos que hacer concesiones secretas, como la que se hacen en todo acuerdo, entre comillas, comercial. ¿Qué opina usted, doctor Calero? Medio complicado el tema, ¿no? Sí, yo creo que son palabras mayores, especialmente las especulaciones en términos geopolíticos. Sí. Para mí, o sea, me va a disculpar que yo no entro a especular en esos escenarios. Más sí. Y ayer que me enviaba antes de ayer que me envió un amigo un tuit en el que me indicaba estos 900 millones adicionales de los acuerdos con China, yo le ponía, ¿y a cambio de qué? Si estaba involucrado o no estaba involucrado, ventas de crudo, etcétera. Porque siempre va a haber una contraparte. Es decir, independientemente de la tasa de interés que se haya acordado, de los plazos, de los 2 años de gracia, de lo que usted quiera, independientemente de eso, que es lo que consta formalmente en el documento y que es publicable, existen otros elementos que no se los publica y que se mantienen bajo reserva, ¿no es cierto? Y entonces sí sería interesante en algún momento conocer a cambio de qué
los chinos flexibilizaron sus posiciones. ¿O es que de pronto ya el gobierno chino vio que su línea dura en cuestión de financiamiento a los países, por ejemplo, de Latinoamérica debería modificarse? Es posible que inclusive existiera eso, pero en algún momento se conocerá cuáles son los términos de la contraparte, es decir, a cambio de qué los chinos han flexibilizado sus posiciones. Las perspectivas de la economía ecuatoriana para el próximo año, que está cerquita, fue el título de la conferencia que dio Walter Spurrier el día de ir a la ciudad de Guayaquil, a la que pensamos asistir, pero no tuvimos esa suerte. Yo voy a conversar rápidamente con el contenido de esa conferencia para ilustrar a nuestra audiencia también desde ese lado. Yo les agradezco, don Jaime Carrera. Yo le agradezco muchísimo también a usted, doctor Luis Calero, y a todas las personas que han intervenido, como el respetable ex vicepresidente de la República, Blasco Peñarrera Padilla. Nos faltó Delfín Tenesaca. Le estuvimos llamando, doctor Delfín Tenesaca, le vi al compañero Milton que estaba atrás suyo, pero no contestó. Para prueba un botón, 0999-1744-501. Así es que ya saben todos sus admiradoras en Quito, el teléfono de usted, Delfín. Bueno, muchas gracias. Y volvemos con Walter Spurrier, pero también con el discurso de Iván Duque, mandatario colombiano, porque primero aquí la verdad. Gonzalo Rosero.